Amados, bendiciones, reciban ustedes un gran abrazo de parte de mi Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo que mora en ustedes sea llenándolo de unción, de entendimiento y de todo ese amor que viene del Padre, el Padre de la creación, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues hasta ustedes llegue esta bendición, los que están fuera del país, los que están fuera de la ciudad, los que nos siguen a nosotros a través de estas redes, pues, y de todo este canal. Hasta ellos también llega esta gran bendición. Sean ustedes también bendecidos. Yo ruego que el Padre hoy nos dé entendimiento y nos dé sobre todo el discernimiento de la palabra, que nos dé la sabiduría para saber a qué se refiere de lo que Él está hablando o va a hablar hoy. Quiero pedirle a usted que congregue pues el resto de la familia, que nos preparemos todos para recibir todo esto, a fin de que nosotros también podamos discutir luego sobre la palabra que estamos recibiendo, de ser posible. Así que pues preparados todos, avísele al que usted sabe que tiene que avisarle, notifíquele que estamos ya en el aire, que se puede conectar. Si usted no se ha conectado a nuestro canal, si usted no nos sigue, yo le ruego a usted en el nombre de Jesús, suscríbase, déjenos allí sus comentarios, la petición de oración que usted tenga que hacer. Si a usted le parece pues que este mensaje le edifica, deje allí su comentario, hágalo saber, a fin de que todos los demás también conozcan pues cuál es su opinión con respecto a lo que está recibiendo, y eso también puede edificar a los demás, ¿sabe? Así que no tema en ningún momento, comparta este mensaje, no se quede solo con él, hágale saber a los demás también todo lo que puede traer la palabra de Dios. Acuérdese de que es Dios hablándonos en estos tiempos para hacer todas las cosas posibles. Asimismo, pues, espero que en un momento, sobre todo con los que están fuera, en un momento, un día determinado, nosotros volvamos nuevamente a estar todos juntos, sin ninguna restricción, sin ningún tipo de inconveniente. Yo sé que eso va a ocurrir, no sin antes pasar dolores, inclusive, como dice la palabra, porque está escrito, pues, y así que estemos preparados nosotros para entonces poder compartir todo lo que Dios quiere que nosotros compartamos. Estoy muy agradecido de usted, de la iglesia, de su apoyo, de su ayuda, y un apoyo que nos puede dar justamente compartiendo el mensaje que está recibiendo, su diezmo, su ofrenda, si usted tiene a bien ayudarnos o darnos alguna opinión, alguna recomendación, alguna cosa que usted crea también que la iglesia pues puede involucrarse en eso, si está dentro de la voluntad de Dios, seguro que nosotros vamos a recibirlo con mucho agrado y vamos a compartirlo con todos los que sean necesarios, a fin de que todo se cumpla conforme a la voluntad y el propósito que tiene Dios para todos nosotros. Vamos a orar. Convoca al resto de su familia allí donde usted está, de pie, postrado, sentado, como usted mejor lo considere. Solo le pido a usted en este momento que disponga su corazón, que no haga un ritual, que no haga una costumbre, que no haga simple y llanamente un creer que está orando. No, póngase en las manos del Señor para que la palabra de verdad le pueda redarguir, que lo haga con fe, así como le pido a veces cuando usted va a dar algo para la iglesia o para alguien, que usted lo haga con fe, creyendo que eso que usted está dando va a generar pues el efecto que realmente usted espera. Así como ahora le pido que disponga su corazón y su fe sea manifiesta en lo que le va a poner al Señor en sus manos. Padre, yo te bendigo en esta hora y te doy gracias, porque a ti te ha parecido, Señor, que estos tus hijos necesitan de la orientación de tu palabra. Y tú te motivaste, Señor, te moviste desde el cielo, que es tu trono, donde estás sentado, y desde allí has querido, Señor, manifestar el cielo sobre esta tierra. Por tanto, ¿qué esperamos nosotros? Que verdaderamente se haga tu voluntad en nuestras vidas. No dejes que nosotros nos desviemos. No dejes, Señor, que nosotros salgamos de este camino, que nuestro pie nos incline hacia otro lado, porque ciertamente reconocemos delante de ti que no hemos hecho tu voluntad y no hemos andado conforme a tus caminos. Contra ti, solo contra ti, hemos pecado. Hoy rogamos, Señor, humillados delante de ti, que sea tu voluntad, que no nos dejes desviar por esos detalles, por esas pequeñeces que a veces creemos que no nos afectan, pero nos van a afectar. Asimismo te ruego, pues, que no le falte absolutamente nada a ninguno de tus hijos, que desde los más pequeños hasta los más ancianos sean saciados conforme a tu palabra. Por lo tanto, ayúdanos a buscar de tu reino.
Ayúdanos a buscar de tu justicia, de tu santa presencia, porque sabemos que solo así todas las cosas que necesitamos serán añadidas. Y no solo eso, Señor, sino que seremos en sobreabundancia, seremos bendecidos, seremos prosperados en todas las cosas. Y cuando hablamos de prosperidad, no estamos hablando, Señor, de solo cosas materiales, sino de todo. Y eso implica nuestra salud, eso implica nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez y el entendimiento de la palabra en las cosas que tengamos que hacer. Así pues, te rogamos a ti por tu perdón, que sea tu sangre limpiándonos, lavándonos, así como nos lava tu palabra. Te ruego que no sea por solo un momento, que hoy no solamente te pida perdón por alguna cosa que me acuerde, sino que cada vez que ocurra, cada vez que el Espíritu me redarguya, yo venga delante de ti humillado para pedirte perdón. Así como sé que voy delante de ti cada vez que cometo un error, sé que también pueden venir a mí a pedir perdón aquellos que pecan contra mí, aquellos que me ofenden, aquellos que hacen o cometen algunas cosas, Señor, que no deberían, pero están allí. Hoy yo te ruego también, Señor, que nos perdones y nos libres, porque quiero ponerte hoy, Señor, a tu país, a este país Venezuela, donde nosotros no estamos, donde tú decidiste, Señor, que debíamos estar para cambiar este país. Te ruego que despiertes a este país, que nos dé fortaleza, que ese ánimo que está caído, eso que está ahora en el suelo, Señor, no sea usado para estar encima de este pueblo, sino por el contrario, que nos abras los ojos, que nos des entendimiento para podernos levantar, para poder luchar y hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, que este país se convierta verdaderamente en un Israel, Señor, capaz de luchar, capaz de vencer, de independizarse de todas aquellas cosas que lo esclavizan. Que si algo tenemos nosotros que hacer en sujeción, sea por tu mano. Si a alguien nos tenemos que someter, sea a ti, mi Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo gobierne como debe ser. Por lo tanto, Señor, quita toda miseria, quita todas aquellas cosas que vienen a esclavizar a este tu pueblo. Yo te ruego, pues, que hoy, Señor, escuches este clamor y que pronta sea tu respuesta. En el nombre poderoso de Jesús, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la adoración que hoy te entregamos, Señor, porque estamos seguros de que tú vas a responder pronto. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Allí mismo donde está, levante su mano y repita conmigo: el cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. En el año 1972, el meteorólogo y matemático Edward Lorenz vino a establecer una teoría que había comenzado él a investigar sobre lo que es el pronóstico del clima en los años 60, años 63, 64, comienza él a establecer estos modelos para determinar la condición climatológica que podía ocurrir en una determinada área y en un momento determinado. Él llamó en ese momento a su teoría, lo que él estaba desarrollando y estaba demostrando, la teoría del caos, que es realmente como se conoce esto. En el año 1972, cuando él viene a hacer sus pruebas, después de los resultados que había colocado en un simulador o en un modelo que él tenía establecido para pronosticar el tiempo, para pronosticar el clima de lo que iba a ocurrir, se percató que a pesar de que había metido aparentemente los mismos valores para diagnosticar o pronosticar el tiempo en diferentes tiempos, cuando lo dejó por demasiado tiempo e hizo una pequeña variación en uno de los valores, ya le explico qué fue lo que realmente hizo, se dio cuenta que aunque comenzaba el pronóstico en el primer momento igual, pasado ciertos tiempos, la diferencia entre lo que originalmente había hecho el primer patrón era una diferencia abismal. Cuando él sometió esto, que es lo que estaba midiendo, era el tiempo y sobre todo el viento,
lo sometió a un túnel de viento, como ellos lo llaman, se percató que las ondas que describían los vientos, las corrientes de viento, simulaban una mariposa. Por lo cual, él terminó llamando esto, y así lo conoce casi todo el mundo, o sea, por el efecto mariposa. Desde allí él diagnostica algo, que cuando tú haces una pequeña variación en alguno de los valores o variables que intervienen en lo que él está usando para pronosticar el tiempo, eso causa una variación tremenda a lo largo del tiempo, que en el instante no se nota, no se da cuenta, pero que pasado el tiempo ves todo lo que generó una pequeña variación. ¿Y cuál fue esa pequeña variación que Edward Lorenz introdujo? Él no fue que lo hizo porque lo estaba probando, lo hizo porque él creyó que era mejor así. Dentro de los valores, como él era matemático, cuando él introduce las diferentes variables que deben estar para pronosticar el tiempo, él tomó o consideraba los valores con 6 decimales. Y al introducirlo con 6 decimales, él tenía un valor. Pero cuando varió el valor del viento, no por el valor absoluto, sino porque consideró que los 6 decimales en ese valor no eran lo mismo, puesto que terminaban en 1, 1, 1, 1, o sea, los últimos 3 eran 1, él vino y redujo eso, él lo redondeó a unos decimales y colocó en ese valor solamente 3 decimales. La pequeña variación de haber considerado solo 3 decimales y haber entonces traído lo que terminaba en 1, lo llevó y lo quitó y lo puso en 0, le generó a él una diferencia abismal en el valor o en el pronóstico que él estaba haciendo. A eso se le conoce como efecto mariposa. Y se dice inclusive, hay dichos, que el aleteo de una mariposa en Brasil puede causar una tormenta en Nueva York. O sea, o lo que ocurre de un lado del mundo, el aleteo de las mariposas en un lado del mundo, puede causar un desastre climatológico en el otro lado del mundo. Nosotros a veces no nos percatamos de estas situaciones, sino por gente como esta que de repente se dedican a hacer algunas cosas. Aunque el estudio que realizaba estaba relacionado con su disciplina, que era la meteorología, y en el caso de él, pues como era matemático, aplicaba las matemáticas a su disciplina. Es posible que nosotros creamos que eso se aplica nada más a eso. Cuando el modelo fue aplicado a otras cosas, se dieron cuenta que ciertamente la variable o lo que variaba en lo que querías calcular también tenía ese efecto, que no llegaba a percatarte, no te llegabas a darte cuenta. Sí, eso se mide en el efecto financiero, se mide en cualquier cosa que tú quieras hacer. Sobre todo se usó para un aspecto psicológico en los estudios. Y nosotros, o yo consideré esto, una vez leído o revisado todo esto, porque así es también nuestra vida espiritual. Creemos a veces que porque variamos nosotros la palabra que nos da Dios o lo que quiere Dios que hagamos, con pequeñas circunstancias no vamos a afectar el resultado. Pues Dios tiene conocimiento preciso de qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Y hay que hacer las cosas como Él dice, porque una pequeña variación que nosotros tengamos de eso sería un caos a futuro que nosotros no nos percatamos. Edward Lorenz lo hizo calculando apenas en 3 meses. Por esa razón, señores, es que el pronóstico del tiempo es tan incierto y tiene que hacerse básicamente cuando mucho para horas, para periodos inclusive que han llegado a ser de 4, de 6 horas, de 8 horas, máximo un día.
porque es impredecible, aunque a veces tú calculas y dices, sí, mañana puede ser que llueva. Por eso hay la incertidumbre y la probabilidad, puede ser que llueva, porque va a variar. Porque no sabe realmente la velocidad del viento, si varía o la precipitación. Algunas de estas cosas el calor puede aumentar, algunos de esos factores puede ser alterado y entonces tendrías un resultado completamente diferente. Cuando nosotros nos vamos a esto que le digo de lo que es nuestra vida espiritual y la obediencia que debemos tener nosotros hacia la palabra de Dios, vamos a observar que algunas acciones de nosotros nos llevan a realizar algunas acciones que no en ese momento no mediamos o no nos detenemos a pensar cuál puede ser la consecuencia que eso va a tener después. Muchas veces lo que hoy estamos viviendo fue causado hace muchas generaciones atrás. Bíblicamente hablando, deberíamos mantenernos nosotros en la palabra de Dios, de la forma como Dios nos dice. Para conocer eso, usted debe tener comunión con el Señor. Debe conocer la palabra de Dios, debe conocer la Biblia y debe enfocarse, adentrarse en lo que Dios quiere que conozca a fin de que no cometas los errores y sean hechas las cosas tal cual como Él las dijo, para que nosotros obtengamos entonces los resultados que Él dijo que tendríamos. Esa es la razón por la cual la vida de muchas personas se ve afectada y a veces le preguntamos a Dios, ¿por qué es esto? ¿Por qué hice esto? ¿O por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué resultó esto si yo esperaba esto? ¿No te diste cuenta que dentro de lo que tenías que hacer agregaste o añadiste un ingrediente que no era el correcto o no pusiste el énfasis o la cantidad o no hiciste las cosas tal cual como el Señor dijo? Es el caso, por ejemplo, de gente que está señalada en nuestras Biblias que con una pequeña acción, con una pequeña cosa que dijeron o hicieron, afectaron la vida de generaciones posteriormente. Cuando el Señor está rehaciendo lo que es la tierra después del diluvio, saben ustedes que el que sobrevivió allí fue Noé con sus 3 hijos y las 3 esposas. La esposa de él, la esposa de Noé, sus 3 hijos y las 3 esposas. Esos fueron los sobrevivientes como personas, porque los animales ya el Señor los había establecido en el arca y ellos fueron los únicos sobrevivientes. De allí venimos todos nosotros posteriormente. Ahora, cuando Noé llega a tierra después del diluvio, dice mi Biblia que él comenzó a labrar la tierra. Y cuando comenzó a labrar la tierra, él tuvo una gran cosecha, como Dios le había prometido. Pero hizo algo que Dios no le había dicho que hiciera. Tampoco le dijo que no lo hiciera. Y es aquí donde nosotros debemos aprender a tener el discernimiento, el sentido común que a veces se ha perdido de las cosas que nosotros tenemos que hacer, para entonces lograr lo que Dios dice que debemos hacer y tener como resultado lo que Dios dijo también que íbamos a tener. Cuando Noé recogió la cosecha, dice mi Biblia en el capítulo 9 que labró la tierra y obtuvo una gran cosecha. Cuando recogió la cosecha, dice también allí que recogió la cosecha del viñedo que había sembrado y recogió toda la uva y lo que recogió allí hizo vino. Y dice mi Biblia que Noé se emborrachó. Usted conoce la historia, para que vea cómo una pequeña cosa afecta generaciones. Y se vea usted también en su vida, en su familia, en lo que a veces nosotros hacemos sin pensarlo y cometemos graves errores cuando pronunciamos palabras que no deberían estar en nuestras bocas. Noé se emborrachó de forma tal que perdió la conciencia. Si bien es cierto que Dios le dijo que nunca le dijo que no se emborrachara, o sea, debía, no sé, creo que tener conciencia, porque hay gente que
si no se emborracha para morirse, parece que no está borracho o no le es suficiente. Bueno, Noé cometió ese error. Se emborrachó de forma tal que perdió la conciencia. Y dice mi Biblia que estaba desnudo de la borrachera en su tienda. Y su hijo Can entró a la tienda y dice mi Biblia que vio la desnudez de su padre. Algo que no le estaba permitido aún a los hijos poder mirar, porque no sé, Dios o ellos tenían por costumbre tales cosas en la moral que debían manejar. Y no solo eso que Can lo vio, sino que Can lo compartió, lo dijo a sus otros hermanos. El haberlo dicho, me imagino que de acuerdo a lo que leo y entiendo ahí, fue un motivo de burla para Can. Can vio a su padre borracho, desnudo de la borrachera que quedó, y luego hizo un chiste, hizo una broma y lo comentó. Sin embargo, los otros dos hermanos entraron a la tienda de espaldas, agarraron una manta y fueron y cubrieron la desnudez de su padre para que ya no se viese más desnudo. Cuando a Noé le pasó la borrachera, porque así suele hacer toda aquella persona que comete tales cosas, hacen sus desastres y después que le pasa aquella borrachera o después que le pasa la droga que tienen encima, entonces cuando vienen a darse cuenta del desastre que ocurrió, de lo que pasó. Mientras están en eso, no se percatan, no se dan cuenta. Pero después que le pasa, entonces cuando viene la vergüenza. Así que el hombre se entera de lo que hizo Can y se levanta tan molesto de allí después que se entera de lo que hizo Can, que lanza unas palabras que marcarían la generación de Can aún en nuestros días. Estamos hablando de miles de años. Del momento de Noé hasta nuestros días, y será así hasta el día en que vuelva Jesús. A causa de errores que se cometieron, a causa de pequeñas cosas que nosotros consideramos que no van a afectar a nadie. Noé, dentro de todas las cosas, en el capítulo 9 del libro de Génesis, versículos 25 y versículos 26, dice que cuando Noé se enteró de lo que había hecho Can, pronunció estas palabras y dijo: maldito sea Can y sea siervo de sus hermanos, mas bendito sea Sem y le sirva Can y sea siervo de los siervos de Sem, así como de Jafé habite Jafé en las tierras de Sem y sírvale también Can. Lo maldijo a Can, y quizás usted no se percata, pero hoy día la tierra que tuvo que ser conquistada, la tierra que le entregaron a Abraham, la tierra que le entregaron a Isaac, la tierra por la cual luchó Jacob y por la cual lucha Israel, es la tierra que Noé lanzó una maldición para que nunca habitaran ahí los cananeos. Por esa razón, la Biblia dice que Can era el padre de los cananeos, a quien luego irían el pueblo de Dios a despojarlos de su tierra, establecerían una lucha entre ellos que hasta hoy permanece. Y todo a causa de un pequeño error en el cual nosotros creemos que no va a afectar a nadie. Ahora, cualquiera que es superficial, entendiendo la palabra o leyéndola simple y llanamente de forma literal, alguno puede acusar a Can y puede decir: es que Can no debió haber hecho eso con su padre, no debió haber dicho tal cosa. No seamos tan superficiales y vayamos más bien a la profundidad de lo que el Señor quiere que conozcamos. Leamos la Biblia de forma tal que la podamos entender con ojos nuevos, con un nuevo entendimiento, con nueva revelación que nos da el Espíritu. El error, o quien lo origina, o la pequeña cosa que donde se origina, es en el hecho o en el deseo de Noé, no solo de tomar o de celebrar con vino, sino de llegar al momento de emborracharse, y de emborracharse de forma tal
que después traería vergüenza para sí mismo, cuya venganza o cuyo deseo sobre esa vergüenza que se generó la va a derramar él sobre su hijo, dándole una maldición que hasta estos días se mantiene. Y a veces nosotros los padres, en molestias por errores que nosotros cometemos, cuando somos señalados por nuestros hijos, porque somos evidenciados, respondemos de una manera que no entendemos cuál es el daño que hacemos cuando nosotros nos levantamos en ira y declaramos palabras sobre nuestros hijos o nuestras generaciones que luego serán marcadas. Luego serán convertidas en aquellos que en un momento nosotros creímos que no iba a pasar nada, aunque en aquel tiempo sabía Noé perfectamente el valor de la palabra. Pero hoy día es muy alegre tener la palabra en nuestra boca que va en maldición contra aquellas personas. Ojalá ocurra tal cosa. Mira, bendito sea, y ojalá pase tal cosa. Que te vean mis ojos en tal cosa. Por allí inclusive tenemos nosotros dichos constantes que son dirigidos justamente a la venganza y al deseo que se manifiesta en nuestro corazón de que aquel que pecó contra nosotros le ocurran aún cosas peores. Discusiones entre padres e hijos donde escuchaba en una oportunidad y le corregía a alguien que decía que le había dicho a su hija que no se portaba bien con ella, que la única cosa que ella esperaba es que cuando ella tuviese un hijo, el hijo le hiciera lo mismo que ella le hacía a su madre para que luego aprendiera. Y eso trajo una controversia porque ciertamente las conductas que había tenido la hija de esta señora, la estaba teniendo también el que ahora era su nieto. Y sorprendentemente ella tuvo que encargarse de ese mismo nieto. Entonces a veces nosotros no sabemos cuándo estamos provocando alguna situación a futuro con nuestra palabra. Vea, Proverbios 18:20 dice, ¿con qué llenará el hombre su vientre? Lo llenará con lo que sale de su boca, con lo que habla, con lo que dice. A veces nuestra sustentación no llega a nosotros porque hay palabras de maldición en nuestra boca, pequeñas cosas como el efecto mariposa que describe Edward Loren, que nosotros no nos percatamos o creemos que eso es insignificante y eso no va a hacer nada. Pero podemos decir, yo no voy a comer esto. Esa cosa no sirve. O llaman a el alimento, lo llaman esa porquería. Y cuando te das cuenta de lo que estás diciendo, o sea, lo estás llamando así porque en ese momento no tienes deseo. ¿Qué tal cuando tienes la necesidad? Y como el joven, el hijo pródigo, deseas entonces comer hasta de las algarrobas que le daba de comer a los cerdos. No te percatas de dónde vino eso. Más, observe lo siguiente, 18:21, Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que guste de ella comerá de su fruto. Entonces nosotros a veces nos referimos, ya sea en molestia, ya sea en forma de chiste, en forma de jocosa si se quiere, en doble sentido, y expresamos una palabra que de repente no sabemos a quién va a afectar. Hay veces que le vas a decir, hay alguien que es susceptible a algunas palabras que saliendo de tu boca no son las que espera. Momentos en los cuales llegaste y manifestaste algunas cosas y estaba la persona allí que quizás iba a compartir la vida contigo, pero al oírte hablar con aquellas expresiones que salieron de tu boca, la persona huyó y tuviste que echar mano de cualquier otro que se te presentó por allí, porque no mediaste. Mas el Señor que dice que todo este tipo de palabras tienen que quitarse de nuestra boca. Toda truhanería, chistes malos, doble sentido, grosería, o sea, todas estas cosas tienen que quitarse de nuestra boca. Pero a veces es tan común que esté en nosotros que no nos percatamos que estamos hablando cosas que consideramos insignificantes, pero que luego van a marcar vida muy lejos.
muchas generaciones serán llevadas justamente o marcadas por estas cosas que nosotros dijimos en un momento determinado y que creímos que no íbamos a afectar a nadie. Estas cosas están establecidas. Estas cosas son producto justamente de situaciones que nosotros no pensamos que afectan para nada. Ah, pero eso te lo dije en broma, eso te lo dije allí jugando. No has podido controlar todavía tu ira y no has podido controlar tu carne, no has podido controlar tu alma, que no se detiene en un momento para pensar, sino que pronuncia la palabra sin importar la consecuencia que ella traiga. Pero como estás airado o es el momento para responder de una manera y sueles decir, es que yo soy así. No te das cuenta que estás dañando, que estás diciendo cosas que no deberían estar en tu boca. Porque no has aprendido a controlar tu alma, no has aprendido a controlar aquellas cosas que pueden entrar en un momento determinado en tu cabeza y poder responderlas de esa manera. Porque si el Espíritu Santo habita en ti, no dejará en ningún momento que salga de tu corazón una palabra que pueda hacer daño. Pero el enemigo sí la puede poner en tu mente. Y a veces cuando ya nosotros estamos mal acostumbrados a hablar de una manera, no la queremos cambiar o no aceptamos que tenemos que cambiarla. Yo suelo decir a veces a algunas personas algo que anteriormente lo decía así como para hacerles saber que las cosas que estaba hablando no estaban bien. Le decía a las personas, quédate calladito porque así te oyes mejor, así te ves más bonito. Porque a veces basta que una persona abra la boca y cuando abren la boca, listo, echan a perder todo lo que en un momento determinado se creyó o se pensó que era la persona. Por eso siempre suelo decirle a las personas, y es algo que está establecido en mí. ¿Quieres conocer a alguien? Déjalo hablar. Cuando él hable, tú sabrás que realmente quién es. Así vemos nosotros todas estas cosas que ocurrieron y yo le aseguro que Noé precisamente nunca pensó que él iba a marcar a la generación de Cam hasta este momento, hasta esta hora. Sino que creyó que era un castigo en ese momento por lo que él había hecho, por lo que la vergüenza, lo que le había expuesto, y sabiendo él que él mismo era el que la había generado. No obstante, a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Ahora, quiero que veas lo siguiente, porque también hay decisiones en nuestras vidas. Pequeñas decisiones o pequeñas cosas que dejamos de hacer y creemos que como hemos hecho el 90%, el otro 10% no cuenta. Porque también la sociedad nos acostumbró a eso. En Cristo Jesús, las cosas son o no son. Tú no puedes escoger de los 10 mandamientos, cumplir 7 y los otros 3 no. Tienes que cumplir los 10. Por eso Dios hace la exigencia de que cuando alguien va a cumplir, tiene que cumplir. Usted lee su Biblia y todo el tiempo exige que todos los mandamientos que Él dio deben ser cumplidos tal cual como Él los dio. Cuando Dios habla, cuando Dios dice, tú tienes que cumplir lo que el Señor dice. Vea cómo una pequeña cosa de esta afecta. Y el efecto mariposa se va a ver después que la descendencia y la familia pierde todo la bendición, el beneficio que tenía de la noche a la mañana o en un momento determinado sin darse cuenta qué cosa fue lo que lo produjo. Observe esto. Saúl, el primer rey de Israel, es escogido, ungido por el Señor. Cuando lo escoge el Señor, envían a Samuel a que lo unja, le dan la capacidad de profetizar y aún más, dice en el versículo 10 del libro primero de Samuel, dice allí que Samuel le dijo a Saúl que cuando viniera el Espíritu Santo sobre él, él le dio una serie de señales y él dijo, cuando veas estas señales, entonces el Espíritu Santo estará sobre ti. Y cuando el Espíritu Santo esté sobre ti, haced o pedid todo lo que queráis. Le dijo esto. Y eso estaba con él. No obstante, hay un momento en que a Saúl se está jugando
el reino, no solo porque lo podían conquistar, sino porque Dios ya lo tenía medido, ya lo tenía en observación, ya Dios le había advertido. Y Saúl era de los que consideraba que una pequeña cosa que consideraba él era insignificante no le afectaría el beneficio o la bendición de que el Espíritu de Dios estuviese sobre él, que hubiese sido ungido para ser rey y que, por supuesto, como suelen ser los reyes, y lo que es el reinado llega a ser de descendencia, llega a ser de herencia familiar. Eso garantizaba que al ser rey Saúl, la única manera que su familia no heredara el reino es que otro lo conquistara y acabaran, como solía ocurrir en aquellos tiempos, en la antigüedad, acabaran con toda la descendencia del rey para que ninguno reclamara el trono. Así que el solo hecho de que él fuese rey garantizaba que su familia sería la que iba a reinar. Cuando a él lo escogen entonces como rey, lo mandan a una batalla y Dios le manda con el profeta unas palabras específicas. Saúl era un inconveniente con estos detalles. Observe, porque es posible que muchos detalles usted los esté saltando. Y eso sea la causa o la consecuencia por la cual usted vive como vive, no termina de superar su condición, sigue en la pobreza, sigue en esclavitud, sigue con algo que vive luchando todo el tiempo, parece que no sale adelante y la prosperidad que ha prometido Dios no se ve en su vida. Y a veces es más fácil culpar a Dios que no ha cumplido que darme cuenta yo de los errores que estoy cometiendo. Saúl lo envía. Y Samuel le hace la observación siguiente. Le dice, tienes que ir. Esta es la palabra de Jehová. Primer libro de Samuel, capítulo 15, le dice, vas a ir y vas a acabar con Amalek. No te traigas nada de allí. Arrasa con todo, aún hasta los de pecho. Y si alguna cosa te trajere, esto te será por maldición. De allí no debe quedar nada. Debes arrasar con todo, le dice. El hombre va a la batalla y estando en batalla, las cosas comienzan a ocurrir tal cual como Samuel le ha dicho. Ellos tienen la victoria, regresan a su casa o regresan a su tierra, y cuando viene Samuel, ya viene con una revelación que el Señor le ha dado. Y le había dicho el Señor a Samuel, le dice, me pesa haber escogido a Saúl como rey. Y he aquí, o sea, me arrepiento, dice él, me arrepiento. Y cuando Dios se arrepiente es porque van a desechar. Se cansó el Señor y te van a desechar. ¿Qué ocurrió allí? Alguien como Saúl puede pensar lo mismo que pensó Saúl. Cuando Samuel llegó, él le dice, sale a saludarlo y le dice, lo primero que le dice, yo he cumplido la palabra del Señor. He aquí, he acabado con Amalek. Y le agrega entonces, y el pueblo se trajo lo más gordo de las ovejas y he traído al rey Agag. Ya eso lo sabía Samuel porque el Señor se lo había dicho. O sea, acabamos con todo. Y Samuel le dice entonces, ¿y qué son esos válidos que yo escucho de ovejas? Dice, bueno, fue que el pueblo se quiso traer unas ovejas para hacerle un sacrificio a Jehová. Él no dijo nunca que le hicieran un sacrificio. Entonces, él le explica y le da una explicación a Samuel. Le dice que lo que pasa es que el pueblo se estaba alebrestando y él, para calmarlo, porque tenía miedo, permitió que el pueblo se trajera las ovejas y que trajeran al rey vivo, porque eso le daba supuestamente gloria. Así que Samuel se molesta y le hace saber a Samuel, en primer lugar, que es necesario que obedezcamos, que mejor es la obediencia que el sacrificio de las ovejas y la grosura de los corderos. Mejor es obedecer. Y dentro de todo esto, quiero que veas lo siguiente. ¿Qué causó esto? Primer libro de Samuel,
capítulo 15, versículo 23. Vea lo que le dice Samuel. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl pudo haberse puesto como de repente tú dices, pero bueno, ¿y qué es lo que hice? Lo único que hice, así lo dijo Saúl, fue traerme unas ovejitas y se las estaba ofreciendo al mismo que me mandó. ¿No es eso algo bueno? Pero Dios es un Dios correcto, de palabra completa. Dios es directo, no da vuelta. Nosotros, lo decía el domingo pasado, nosotros a veces tratamos de darle vuelta a todo lo que se te quiere explicar para que tú lo puedas entender mejor. Pero Dios no, Dios es directo. Y Dios le dijo a él que no trajera nada. Y un pequeño detalle, pero bueno, yo acabé con todo, tuve la victoria, capturé al rey. Yo no te dije que capturaras al rey, yo te dije que lo mataras. Yo me traje fue unas ovejas para hacerte el sacrificio. No te dije que me trajeras ovejas. Yo te dije que obedecieras y que mataras todo. A veces nosotros estamos pensando por los demás, habiendo recibido una orden de Dios. Nosotros terminamos haciendo otras cosas que, vista la gente que está a nuestro alrededor, terminamos obedeciendo lo que nos dicen ellos que hicieron, porque Saúl lo que hizo fue que desechó la palabra de Dios para escuchar a los que estaban a su alrededor. Le tenía más miedo a los que estaban a su alrededor que a la palabra de Jehová. Y a él le pudo haber parecido una pequeña cosa. Pero esa pequeña cosa desplazó a la familia de Saúl del reino, porque en ese momento lo que dijo Samuel, esa era la palabra de Jehová, que había sido desechado para que no fuera más rey. Si usted lee el capítulo 13, ya él le habían advertido. Le había dicho el Señor que él iba a ir también a una batalla y que tenía que esperar a que el profeta le ofreciera un holocausto y luego él iría y Dios le iba a dar la bendición y iba a ir protegido con eso. Pero cuando Saúl vio que se habían cumplido ya los días y que Samuel no llegaba, ¿qué hizo Saúl? Saúl entonces se vistió como sacerdote y ofreció él el sacrificio. Cuando estaba terminando de ofrecer el sacrificio, entonces vio que venía Samuel y Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Dice, bueno, yo pensé pues que como tú no llegabas y yo no le había ofrecido nada a Jehová y no tenía la bendición, no tenía todavía la unción. Oye, yo mismo vine y ofrecí entonces el sacrificio. Hay cosas que no le corresponden a usted hacer. Deje que cada quien cumpla lo que le corresponde. Entonces él tomó el lugar de Samuel y Samuel viene y le dice, locamente has hecho. Locamente has hecho. He aquí que si tú hubieses obedecido a la palabra de Jehová, tu reino hubiese sido permanente. Pero por cuanto desobedeciste a la palabra de Jehová, he aquí que ahora tu reino es quitado y le será dado a uno que es mejor que tú. Ese sería luego David. Así que son aparentemente tonterías, cosas que nosotros no creemos que nos pueden afectar, cosas que son pequeñas, decisiones, pero observe, Saúl estaba pasando por algo. ¿Qué llevó a esto a Saúl? Lo cual usted tiene que observar, porque le aseguro que muchos de los errores y muchas de las cosas que hoy están afectando tu vida, la de tu familia y de los que están a su alrededor, se deben a la influencia de los que dicen ser tu amigo, pero que ellos ven las cosas diferentes a cómo Dios te las dijo a ti que tenías que hacerlo. Porque Saúl terminó obedeciendo a los que le tenían alrededor, a los soldados que estaban con él. O era el rey o eran los soldados. Yo entiendo que a veces tú escuchas a los que tienes a tu alrededor, pero si eso no va acorde a lo que dijo el Señor, tienes que desecharlo. Se moleste él o no, tienes que desecharlo. No hay otra opción. Tienes que apartar eso de allí. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabio, el que escucha al sabio, el que comparte con el sabio, sabio será. Lea su Biblia. Mas el que se junta con los necios será quebrantado.
¿Cómo sabemos entonces cuándo actuamos o cuándo hacemos la voluntad de Dios? Porque no se parece a lo que Dios te dijo. Y ahí tienes que saber escoger a las personas que van a caminar contigo. ¿Quiénes son los que te pueden dar un consejo? ¿Cuál es su capacidad para orientarte hacia la vida que tú quieres alcanzar? ¿Qué quiere Dios contigo y qué quieres tú alcanzar? ¿Y qué van a querer los demás? Por esa razón nosotros nos congregamos para buscar un consejo de parte de Dios, de gente que le interesa es el pueblo y no simple y llanamente la persona que está allí en ese momento dando un mensaje. Porque mi preocupación es que el pueblo crezca y crezca en Cristo Jesús, que madure espiritualmente, que tenga discernimiento para que todo lo que haga, lo que emprenda, le sea prosperado. Y eso le genere salud, eso le genere sabiduría, le genere fortaleza y sobre todo le genere los principios morales que hoy necesitamos para fortalecer a la familia. De obediencia, de hacer las cosas como realmente se tienen que hacer. Una pequeña variación, una pequeña decisión que tú crees que no te va a afectar, pues termina acabando con tu vida. Saúl no pensó en ningún momento que alguno de estos que tenían sus propios intereses, que quizás lo que querían ellos era quedarse ellos mismos con las ovejas y no tanto hacer sacrificio, porque déjeme decirle lo siguiente, cada vez que hacían sacrificio, eso era un banquete. ¿Y para qué se trajeron las ovejas? Porque querían el banquete. Entonces, ¿es el interés de ellos o el interés tuyo? Tú tienes que saber, por eso liderizar a un equipo, liderizar a un grupo, liderizar a un pueblo, no es fácil. Pero se hace fácil si tenemos la dirección del Espíritu, si le somos obedientes a Dios, si hacemos las cosas como es, de manera tal que ese aleteo de esa mariposa en el otro lado del mundo no nos afecte a nosotros, sino que llegue para hacer. Va a producir el viento, va a producir lo que Dios dice que va a producirse, pero eso nos va a servir para bien, no para mal. Estamos siempre preparados. No sé si usted me entiende esto. No es que es inevitable que el aleteo llegue al otro lado, pero debe ser, o tú debes actuar de forma tal que cuando llegue ese aleteo del otro lado te beneficie, no te perjudique. Si haces las cosas correctas, entonces todo te vendrá para bien. Entonces todo será para bien. Entonces todo te va a bendecir. Entonces podremos decir ciertamente que la bendición de Jehová que ha llegado a tu vida es la que te enriquece y no te añade tristeza con ella. Proverbios 10:21. Así que nosotros debemos estar allí claros de qué cosa es lo que estamos haciendo, con quién te junta, con quién camina, a quién le escucha. Yo suelo decir, el que anda con cojo, a la larga cojea. En este aspecto nosotros tenemos que saber a dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el propósito que tenemos que hacer. El problema de los que no saben a dónde van es que no saben cuándo llegan en primer lugar. Y si tampoco saben cuando llegan, tampoco saben a dónde. Así que yo suelo decir, el que no sabe a dónde va, ya llegó. Porque él no sabe ni cuándo ni dónde. Así estaba Saúl, o sea, teniendo una dirección, se deja regir por otro y tenemos el gran acabose. Terminó justamente allí marcaron su reinado y aunque él siguió por unos años más, saben que inmediatamente el Señor mandó a que ungieran a David y desde allí, aunque David no estaba sentado en el trono, David fue reconocido tal cual como ese rey que luego sería o permanecería por 50 años reinando a Israel. Ahora, observe, vea lo siguiente. Dios es claro, le dije. Dios es específico. Y el dejar de hacer alguna cosa que Dios nos ha dicho que tengamos que hacer afecta nuestras vidas, la de nuestra familia y de todos los que están a nuestro alrededor. Quiero que observe lo siguiente. El libro Primero de Reyes, en el capítulo 13, tiene una historia que no identifica a los que allí participan, exceptuando al rey Jeroboam. Jeroboam, el reino estaba dividido, estaba el reino de Judá, el reino de Israel, y Jeroboam reinaba en Israel.
Pero todo judío, o todo el pueblo de Israel, tenía la costumbre de subir a Judá a adorar, porque allí era donde le habían dicho que tenía que adorar. Jeroboam se inventa unos altares y manda hacerse unos becerros de oro para que la gente adorara. Y le dijo al pueblo que esos eran sus dioses, que lo habían sacado de Egipto y que ahí ellos podían adorar. Y dice el capítulo 13 del libro primero de Reyes, comienza allí diciendo que vino un varón, no dice nombre, así que simple y llanamente la Biblia lo señala como un varón que vino y le trajo palabra a Jeroboam. Jeroboam estaba en ese momento como sacerdote, no le habían ordenado tal cosa. Y él estaba ofreciendo incienso delante del altar. Y llega este varón de Dios y le dice por palabra de Jehová que ha sido enviado al rey a decirle que el altar se va a quebrar porque luego levantará el Señor a un hijo de David que se llamará Josías y que él hará quemar los huesos de los sacerdotes de Baal que él levantó, porque se atrevieron a estar en el altar quemando incienso y haciendo sacrificios que Jehová no le mandó. Así que se quebrará el altar y vendrá maldición y todos morirán. Cuando Jeroboam, que estaba en el templo y estaba ofreciendo incienso en ese momento, escuchó las palabras de ese varón, de ese profeta, porque los profetas en aquel tiempo no son como los profetas que están hoy, que dicen ser profetas. Y yo declaro y yo te profetizo y vas a ser próspero y vas a tener esto, y todas esas son las palabras de declaración. Los profetas reales venían a confrontar al pueblo, y no a cualquier pueblo, al rey. Y le decían en la cara al rey, porque eran mandados por el Señor, le decían lo que estaba mal. Y en ese caso vino el varón a decirle a Jeroboam lo que estaba haciendo mal, lo cual Jeroboam consideraba que por ser una tontería más que él podía hacer, o algo que podía hacer y era insignificante, no le iba a afectar para nada. Cuando Jeroboam escuchó la palabra profética de lo que Dios iba a hacer, de lo que Jehová le iba a hacer a Jeroboam, e iba a hacer en ese templo, e iba a hacer con los sacerdotes y el pueblo que tenía que ser castigado porque se habían apartado del Señor, Jeroboam levantó la mano y dijo entonces: prenderle, o sea, apresarle, métanlo preso. Y la mano que levantó en ese momento, dice mi Biblia, se le secó. Yo creo que Jeroboam levantó la mano así y enseguida quedó todo torcido. Recogió su mano y entonces Jeroboam, muy listo, le pidió al varón que le había dado la palabra que orara, que intercediera delante de Jehová para recuperar su mano de nuevo. Y el varón oró y Jeroboam volvió a extender su mano, se le volvió su mano normal. Entonces Jeroboam le dice a este varón: vente, vamos a la casa, vamos a comer, vamos a beber, que yo voy a darte inclusive un presente. Primero lo había mandado a meter preso, ahora le quiere hasta regalar algo. Vea la clase de rey. O sea, cuando se vio afectado y vio y se asustó y dijo: oye, de verdad, este sí es profeta. Esto no es como los sacerdotes que yo estoy escogiendo. Este viene de verdad, porque él lo vivió en carne propia. Se le secó una mano y luego oró y le volvió a recuperar su mano. Cuando ve esto, le quiere agasajar y el hombre le da esta respuesta. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 8 y 9, vean lo siguiente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Lo voy a leer de nuevo. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así se me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo:
no comerás pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Así que él desechó lo que Jeroboam le estaba ofreciendo y se fue por otro camino. Cuando él se fue, dice mi Biblia que allí había también otro profeta que no era muy buen profeta. Porque si hubiese habido profeta, no hubiese dejado nunca que viniera otro o que Jeroboam hiciera lo que hacía. Los hijos de ese profeta estaban en el palacio cuando ocurrió aquello y van y le cuentan a él. Y le dicen al papá, mira, oye papá, ¿sabes qué? Vino un profeta, pero oye, ¿cómo que profeta? Si aquí profeta soy yo. Bueno, no sé, pero vino. Y dijo y ocurrió esto. Cuando le cuenta lo que hizo, lo que le pasó con la mano del rey, todas estas cosas, él pregunta, ¿y por dónde se fue el varón? Dice, se fue por este camino. Y él dice, ensíllame el asna, y se monta en el asna y va a conseguir al profeta. Y cuando lo encuentra en el camino, me supongo que el hombre estaba preparado allí para comer. Y le dice, ¿tú eres el profeta que mandó Jehová? Y él le dice, sí, soy yo. Ven a mi casa, le dice. Además, mi Biblia hace énfasis en esto. Y dice que el profeta, el viejo profeta le dice a él, mintiendo le dice la palabra. Hay una cosa que desecha la Biblia. Desecha la palabra de Dios, desecha el Espíritu, desecha a Jesús, desecha a Dios. Las bocas, las lenguas mentirosas, la gente que miente, lo desecha y veo yo que es una cuestión tremenda lo que el Señor genera con aquella gente que está acostumbrada a mentir. Este hombre, dice mi Biblia allí, mintiéndole, le dije, pero yo también soy profeta y he recibido a un ángel. Vea usted, porque él vino, dio la palabra y se cumplió e hizo lo que el Señor había dicho. Mas cuando regresa para su casa, lo aborda este profeta y le dice a él que regrese a su casa y que coma pan y que beba. Porque un ángel se le presentó a él y le dijo entonces a él que podía volver, que lo fuese a buscar y lo llevara hasta su casa y que comiera con él. El hombre, como le dijo esto, regresó a su casa y dice mi Biblia que comió pan y bebió agua y estuvo allí con él. Y cuando estaba sentado en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había engañado para que le dijera al que había enviado Jehová lo siguiente. Veamos el versículo 13. Y él le dijo a sus hijos, enséñame el asno, y ellos le enseñaron el asno y él se montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ve conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en ese lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fuere. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Qué le estaba diciendo? No tendrás paz. Y cuando mueras, no te enterrarán en el panteón o en el lugar donde están enterrados tus padres, que era costumbre y era un honor
en aquel tiempo. Pero observe que le hace énfasis en el incumplimiento de la palabra del Señor. Y usted me dirá, pero él cumplió, él hizo todo esto, pero cuando debió seguir, vino alguien que le engañó y él se regresó. Si la palabra te la dio Dios, o sea, ¿cómo es que un pequeño ingrediente, alguien que aparece después de haber hecho las cosas, entonces crees que eso nos va a afectar a lo que tú vas a hacer o lo que Dios te mandó a hacer, a lo que Dios te dijo que tú hicieras? Nos es difícil a nosotros a veces poder entender, pero bueno, pero fue un pequeño errorcito. Sí, yo siempre he dicho que las cosas hay que hacerlas bien, porque tú vas a hacer 100 cosas, 99 las haces buenas y una las haces malas, por una de esas vas a ser juzgado. Nadie se va a acordar de las 99 buenas, se van a acordar de la mala que hiciste. Así en este caso nos vamos a encontrar con este profeta que cumple todo de parte de Dios, y parece que fuese Dios un Dios injusto al de darle tal palabra que se va a morir y que no va a descansar en paz, que no va a ser enterrado con su familia. Cuando vino un mentiroso y lo dejó allí, si se quiere, caer en esa falsedad y lo engañó, porque lo que hizo fue engañarlo. Pero hay algo que deben tener los hijos de Dios para que estas pequeñas cosas no nos afecten. Porque ¿sabe cuál es el problema que nosotros tenemos? Que no son las grandes cosas las que nos están afectando aún ahora, sino las pequeñas que creemos nosotros no tienen peso en nuestras vidas. Las pequeñas decisiones, los pequeños pasos, las pequeñas palabras que damos, las cosas, las pequeñas acciones que hacemos que creemos que no van a afectar a nadie, son las que nos están afectando. Tenemos que despertar, tenemos que abrir nuestros oídos para saber escuchar. Primera de Juan capítulo 4, dice allí lo siguiente, versículo 1. Dice, hijitos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios. No creáis a todo espíritu, sino probad todos los espíritus, probad los espíritus a ver si ellos son de Dios. Entonces, ¿cómo haces tú para probar los espíritus si tú no sabes escuchar la voz de Dios? Si tú no conoces la palabra. Tienes que saber, porque cuando lees la palabra, cuando entiendes la palabra, entonces sabes lo que viene de Dios y lo que es bueno para tu vida. De lo contrario, siempre tendrás problemas porque no sabes si eso es lo correcto o ese espíritu que te está hablando es de Dios o no. Si el hombre se hubiese puesto a percatarse, si se hubiese detenido, se hubiese dado cuenta que era mentira y que mejor era obedecerle a Dios que obedecerle a los hombres. Si te habló un ángel a ti y a mí me dio la palabra Jehová, pues Jehová es el mismo que tiene que cambiar eso. No va a mandar a hablarte con otro. Aquí siempre he contado algo, que vino un hermano en una oportunidad a hablar con la pastora y él le dijo, pastora, a mí me dijo Dios que usted me iba a resolver el problema y que usted me iba a ayudar, que usted me iba a prestar o me iba a dar una plata. Y la pastora respondió y le dijo, pero a mí Jehová no me ha dicho que eso es lo que tengo que hacer contigo. Porque hasta donde yo sé, Dios es así, es directo y te habla las cosas. Si a ese hombre le iban a cambiar, que podía regresarse por el mismo camino y podía comer en ese lugar, entonces Dios se lo hubiese dicho, se lo hubiese manifestado a él, no se lo hubiese mandado a decir con nadie. Dios no tiene ese tipo de mensajero, Dios manda una voz directa. Vea, Primera de Tesalonicenses 5:21, Pablo dice, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Cómo sabe usted que algo es bueno y que algo es malo? ¿Cómo sabes que algo te va a ayudar o que algo te va a perjudicar? Si no conoces la palabra de Dios, si no tienes las escrituras. Por esa razón, insisto, yo le digo, lea su Biblia. Por eso no creo en solo versículos sin el contexto. O en alguna parte de la Biblia tiene que leerla en algún momento por completo. Tiene que detenerse, tiene que meditarla, tiene que orarla. Esa es la forma de conocerlo a Él. Para que estas cosas no le afecten, no le hagan a usted ningún daño. Vea, Pablo
hace mención a que ellos fueron a llevar la palabra a los hermanos de Berea. En Berea estaban los hermanos esperando y dice allí, en el libro de Hechos 17:11, dice allí que los hermanos de Berea recibieron la palabra con solicitud, la recibieron con ánimo, la recibieron con ganas, pero que a la vez ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que se le estaba diciendo era así. Tenemos que ser como los de Berea, para que nadie nos venga a mentirnos. Por esa razón este país está envuelto en manos de gente política mentirosa que no van a cumplir una cosa y viven ofreciendo lo que ellos no pueden hacer, ni lo que ellos mismos no hacen. Si no es una vida íntegra del que está allí, pues no debería ni siquiera considerarlo en nada. Pero nosotros a veces creemos que esos pequeños detalles no nos van a afectar, no nos van a hacer nada. Este hombre no escudriñó, no examinó lo que le estaban diciendo, no verificó si el espíritu era realmente de Dios o era un espíritu de mentira que estaba allí. Y cayó en esa mentira, cayó en la falsedad. Entonces usted tiene que saber, usted tiene su juicio, el espíritu le va a redarguir. Ahora, quiero que entienda por qué te estoy hablando de esto, porque Satanás no va a hacer una cosa exageradamente que tú puedas determinar tan fácilmente que es Satanás obrando. Yo les decía hace unos viernes, le decía que los pescadores, ellos dicen que el anzuelo, para pescar, el anzuelo es apenas el 1% de la pesca de ellos. El otro 99% corresponde a la carnada. Así que, como les decía en ese momento, a Satanás no le importa si tú te desvías a la derecha o a la izquierda, y no le importa si tú te desvías apenas por el 1%, siempre y cuando te desvíes. Así que a él no le importa disfrazar el 1% de la verdad con el 99% de mentira. Porque sabe que al tú incumplir con ese 1% te vas a desviar. Y como el efecto mariposa que describe Edward Lorenz, cuando te des cuenta estarás lejos del camino original tan solo porque te apartaste con una pequeña cosa. Eso es lo que nosotros tenemos que observar. Decir, por ejemplo, el alcohólico no nace siendo alcohólico. Él comienza por un trago de lo que sea, de whisky, de ron, de cerveza, de alcohol, de lo que sea. Pero él comienza por un trago. Y ese trago basta para que él termine bajo un puente como indigente en la calle, durmiendo en las aceras, en las esquinas, en todos lados. Y usted nunca se imaginó que esa persona, la primera vez que probó ese alcohol o ese trago que le dieron, iba a terminar en esas condiciones. Así hay cosas en nuestras vidas. Pequeñas decisiones, pequeñas cosas que no nos damos cuenta porque no nos detenemos. Yo he dicho acá y he enseñado, ¿usted quiere saber si eso es verdad? Páselo por el rayos X de la palabra. Pero si usted no lee la palabra, usted no lo puede pasar por allí. Pablo dice, 1 Corintios 10:23, dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Cosas fundamentales. Cuando te digan algo, cuando estés escuchando algo, e inclusive en la reunión donde estás, con el que estás conversando, si lo que estás haciendo allí, la conversación que tienes, la reunión donde estás, lo que estás compartiendo, lo que vas a hacer, no te edifica y no te conviene, pues no debes estar allí, apártate de allí. Hay gente que no debe estar en tu círculo. Cuando te das cuenta de eso, vas a ver que el círculo queda reducido. Jesús tenía discípulos que le seguían. De hecho, si no hubiese mandado a 70. Así que tenía los 70, tenía los 12 y tenía los 3. Y dentro de esos 3, inclusive, habían unos 3 que estaban fuera.
Mandaba a aquellos 70, después escogió a 12, que eran sus 12 discípulos, pero de esos 12 discípulos, él venía y escogía. Aquellos 12 discípulos lo conocían a él, compartían con él, se reían con él, hablaban con él, caminaban con él, comían con él, dormían con él, hacían todo aquello con él. Pero habían 3 a los que siempre usted va a leer en la Biblia: Jacobo, Juan y Pedro, a los que llamaba o llamó o estuvieron con él en los momentos más grandiosos de Jesús. Eran los que más íntimamente tenían. Y si se da cuenta de eso, solo de esos 3, uno solo se le recostaba a Jesús. Podía escuchar el latido de su corazón. Era Juan. Pedro no hacía eso, a pesar de que Pedro era más impetuoso y todo, no hacía eso. Jacobo tampoco. Pero Juan dice que se recostaba en el hombro del Señor, en el pecho del Señor. Entonces son pequeñas cosas que tienes que observar, que estoy seguro que si las corregimos, nosotros o nos percatamos, nos damos cuenta, si nos dejamos guiar por el Espíritu, las vamos a poder discernir y las vamos a poder desechar. Nos vamos a detener en un momento y no vamos a pronunciar palabras. Vamos a tener que accionar y nos vamos a detener antes de accionar para saber si eso bendice. Entonces, en una oportunidad yo prediqué aquí algo que se llamaba decisiones que cambian vidas. Y hay gente que tomó decisiones en un momento determinado que las creyó insignificantes, que no les dio importancia en ese momento. Y hoy su familia, su descendencia, su generación padece por una decisión que él consideró que era insignificante, que no iba a afectar a nadie. No se viene a dar cuenta sino hasta ahora. Gracias a Dios se dan cuenta que las pueden corregir de aquí en adelante. Así que le pido a usted, pues, póngase, sométase al Señor para que sea Él edificándole y quitándole todas estas pequeñas cosas que Él suele quitar. Mi Biblia dice que Él es como el fundidor de plata, que Él le mete fuego a la plata y está encima de aquello que se va fundiendo. Y a medida que se va presentando arriba la suciedad, Él la va limpiando hasta que la plata queda transparente o queda tan limpia que puede ver el rostro del platero en aquello que está fundiendo. Así tiene que ser nuestra vida en Cristo Jesús. Dios Todopoderoso, te bendigo en esta hora y te doy gracias. A ti te ha parecido, Señor, que nosotros debemos recibir de tu palabra y hacer las cosas. Mira, yo reconozco delante de ti hoy, así que como asumo el compromiso por el pueblo que tú has puesto también en mis manos. No somos perfectos, Señor. Y ahora que tú nos hablas de los detalles, nos damos cuenta que hay una cantidad en nuestras vidas que nos han apartado y nos han alejado del camino en el cual nosotros debemos andar. Te ruego, pues, que haya una mayor presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, a fin de que las palabras que salgan de nuestra boca, nuestro accionar y nuestra obediencia sea completamente en obediencia a lo que el Espíritu Santo trae a nuestro corazón. Que no nos dejemos nosotros arrastrar, apartar o llevar por aquellos que dicen ser nuestros amigos o la gente que camina con nosotros, que en un momento determinado no entendemos que hacer caso a lo que ellos nos están diciendo nos están apartando de lo que nosotros queremos hacer o que tú nos mandaste a hacer. Pues bien, tenemos el ejemplo de en el momento en que Jesús manifestó que debía ser entregado, que iba a ser maltratado, que iba a ser crucificado en manos de los ancianos y de aquellos líderes religiosos que eran del momento. A lo cual Pedro inmediatamente salió y dijo: Señor, nunca te acontezca tal cosa. O sea, que él estaba dispuesto a poner su vida por todo aquello. Y el Señor le respondió con algo que nosotros a veces no esperamos que sea de esa manera. Porque Él dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Nosotros podemos sentenciar, catalogar y juzgar lo que tú dijiste en ese momento. Y en la opinión de la carne nuestra y de nuestro razonamiento, lo que hacía Pedro estaba correcto. Pero lo que hacía el Espíritu era más importante. Y eso es lo que nosotros deberíamos entender. Apartar, desechar la satisfacción de la carne para complacer o satisfacer el propósito del Espíritu que ahora mora en nosotros. Yo te ruego, pues, ábrenos los ojos. Haz posible, Señor, que nuestros oídos se despierten para hacer las cosas como tú dices que nosotros las debemos hacer. Yo creo que tú harás con tu iglesia un gran ejército y de este país ciertamente el establecimiento de tu reino en esta tierra. Y por aquí comenzaremos, Señor, porque no desmayaremos,
no nos detendremos, sino que nos levantaremos y diremos, Señor, que Jesucristo es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que es nuestro Rey y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si el Espíritu Santo está con nosotros, entonces el Padre y el Hijo también habitan juntamente con nosotros. Recibe gloria, recibe honra, recibe, Señor, la adoración, porque tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.